Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestra lección bíblica del día de hoy, titulada La mayordomía financiera. La palabra del Señor dice en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Dios, en esta hora damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder tomar este breve tiempo para estudiar juntos tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guía, Señor, a través de este estudio bíblico y que podamos poner en práctica aquellas cosas que todavía no hacemos. Queremos agradarte, queremos escuchar tu voz en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra declaración de fe afirma lo siguiente. Creemos que la mayordomía financiera es deber y privilegio de todos los cristianos, que como fieles mayordomos de Cristo contribuyen al sostenimiento y extensión de la obra con sus ofrendas, primicias y diezmos. Para introducirnos en este tema de la mayordomía financiera, es importante saber lo siguiente. El principio fundamental de la buena administración de los recursos económicos radica en aceptar el señorío de Dios en todas las cosas que poseemos. Segundo, aplicar el consejo bíblico y práctico de una buena administración traerá como resultado la bendición de Dios sobre lo que quede en nuestras manos. Y tercero, esta doctrina nos enseña a sembrar en lo material para cosechar en lo espiritual, a dar en lo terrenal para recibir en la eternidad. Así que, partiendo de estos principios, vamos a hablar acerca de lo que significa la mayordomía. Hay algunas verdades fundamentales que necesitamos considerar. La mayordomía es una palabra que proviene del vocablo griego oikonomos, que significa un administrador de la casa. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1, dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El mayordomo era un sirviente responsable y de confianza, a quien se le encargaba la responsabilidad de una hacienda o negocio. Dios es el sustentador de todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, y le delegó al hombre el cuidado de la misma. Constituyó al ser humano en mayordomo para que señoreara y cuidara sobre las obras que Dios había hecho. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El Creador, nuestro Dios, no entregó la propiedad de la creación al hombre, sino que la puso bajo su cuidado y su administración. Entonces, nosotros somos administradores, como dice Pablo, de las cosas de Dios. Dios nos ha constituido para cuidar lo que ahora tenemos. Dios ha puesto algunas cosas a nuestro cuidado para que hagamos buen uso de ellas
y hagamos una administración correcta de esos bienes que Dios nos ha otorgado. Como administradores o mayordomos, tenemos la responsabilidad de cuidar algo que, como ya dijimos anteriormente, no es de nuestra propiedad. Job declara que nada es nuestro y Pablo lo ratifica diciéndole a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La parábola del mayordomo que encontramos en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, nos enseña que Dios ha puesto a nuestro cuidado lo que es suyo y que al final nos pedirá cuentas de cómo administramos aquello que puso bajo nuestro cuidado. Así que el creyente, el administrador de Dios, el mayordomo de Dios, es responsable de cuidar lo que Dios ha puesto en sus manos, porque al final tendremos que rendirle cuentas de aquello que cuidamos. Somos administradores del dinero. Es una de las tantas cosas que como mayordomos administramos. Y Dios establece en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. Entonces nos queda muy claro que el dinero, que los recursos económicos o materiales que poseemos son del Señor, provienen de Dios. Y David entendía este principio y podemos comprobar que así lo entendía porque en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David entiende que todo lo que posee le pertenece a Dios y que si va a ofrendar, solamente está dándole a Dios de lo que Dios mismo le ha otorgado a él. Jesús, en relación al tema de los diezmos, afirma en el Nuevo Testamento que este principio que se practicó, que se comenzó a practicar en el Antiguo Testamento, es un principio, es un mandato que permanece en el Nuevo Testamento y que es importante practicarlo sin descuidar aspectos importantes como la justicia. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 42. Con respecto a las ofrendas, Jesús habla acerca de la importancia del corazón sincero más que de la cantidad de la ofrenda. Y lo podemos ver cuando sucede o cita Jesús el caso de la viuda y ofrendó aquellas monedas que eran todo lo que ella tenía, para hablarnos acerca de que lo importante en relación a las ofrendas no es la cantidad, sino la generosidad y el corazón sincero con el que ofrendamos. Como administradores del dinero, el apóstol Pablo en sus cartas nos enseña cuál es su perspectiva de la administración de dinero en cuanto a las ofrendas. En 2 Corintios 9, 6 y 7 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo nos enseña en este pasaje cómo es que debemos ofrendar. Y una de las cosas que nos enseña es que a la hora de ofrendar tenemos que ser generosos, porque en la medida en la que ofrendamos, dice, si lo hacemos escasamente, pues eso vamos a cegar. Pero si lo hacemos generosamente, pues generosamente vamos a recibir. Sin embargo, también
menciona que debemos dar como lo hayamos propuesto en nuestro corazón y que aquello que ofrendemos no lo hagamos con tristeza en el corazón y porque tenemos alguna necesidad de por medio, sino porque entendemos que a Dios le gusta que ofrendemos con alegría. Así que Él nos habla con respecto a las ofrendas, cómo es que debemos ofrendar. También nos habla acerca de que debemos programarnos con anticipación para nuestras ofrendas. Primera de Corintios 16, 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está hablando acerca de que el creyente se tiene que anticipar a la ofrenda. Es decir, que antes de que se recojan las ofrendas en el culto o en la congregación, el creyente ya debió haber previsto en su corazón, ya debió haber propuesto en su corazón cuánto va a ofrendar. Y debemos hacerlo con anticipación, debemos guardarlo para que cuando entonces se recojan, no estemos en la disyuntiva de cuánto es lo que vamos a ofrendar. Entonces, Pablo nos enseña que la ofrenda la debemos anticipar. Y también nos habla en el capítulo 9 de 2 de Corintios, versículos 8 al 15, sobre todas las promesas que tenemos cuando ofrendamos al Señor. Él habla acerca de que Dios hará que todo lo que nosotros ofrendamos para su obra sea multiplicado en grande manera. Hará, dice Pablo, que sobreabunde, que no tengamos ninguna necesidad. Son solo algunas de las promesas que el apóstol Pablo enlista en este pasaje para aquellos que ofrendan. Existen algunos errores a la hora de administrar el dinero. Tenemos algunos errores en la mayordomía financiera y vamos a hablar un poco acerca de ellos. Uno de los errores más comunes que se tiene o que el creyente tiene cuando no hace buen uso de sus finanzas es que adquiere deudas. Y no es la voluntad de Dios que el creyente contraiga deudas. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada. En muchos de los casos se llega incluso a sufrir el descrédito ante los demás. Y en los casos más extremos, el tener deudas ha llegado a provocar divisiones o problemas en el hogar, en la iglesia y a veces entre los amigos. Generalmente, los problemas económicos son el resultado de un mal uso del dinero, porque gastamos lo que no tenemos para comprar las cosas que no necesitamos, para impresionar a la gente con ser algo que en realidad no somos. Así que uno de los errores que como creyentes en ocasiones cometemos es el adquirir una deuda por no saber administrar bien los recursos económicos que Dios nos ha dado. Otro de los errores que se suelen cometer es que se pone el dinero como prioridad. Y es que Dios nos advierte sobre no dejar que las riquezas ocupen el lugar que a Él le corresponde. Lucas 16:13 dice que no podemos servir a dos señores.
Entonces no podemos tener a Dios y a las riquezas en el centro de nuestra vida o como nuestra prioridad. Porque en el momento en el que los recursos económicos se vuelvan nuestra prioridad, entonces Dios pasará a segundo término. Entonces, dice la Escritura que no pongamos la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Otro de los errores que se cometen en la mayordomía es el de el afanarse en el trabajo. Pablo nos advierte sobre el peligro de poner en primer lugar las riquezas, el trabajo o los negocios. Primera de Timoteo 6, 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es importante poner mucha atención al trabajo. Nuestra forma de ver el dinero, nuestra perspectiva en relación a las riquezas o al dinero es muy importante, porque si nuestra vida solo gira en torno a las cosas materiales, a los bienes materiales, si nuestra vida gira solamente en torno al dinero, entonces estaremos enfocándonos en el trabajo para conseguir ese dinero, para conseguir esos recursos materiales, y estaremos descuidando lo que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, que es Dios. Pero no solo eso, sino que además de descuidar a Dios por ponerle prioridad al trabajo, se descuidan otras áreas también muy importantes como la familia. Así que debemos tener cuidado con estas actitudes, con estos errores, evitar caer en ellos. Y antes de concluir, vamos a considerar 4 consejos prácticos para hacer un buen uso de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para administrarlos de la forma correcta. El primero de ellos es, si tenemos alguna deuda, vamos a liberarnos de esas deudas. Thomas Jefferson dice, no gastes tu dinero antes de ganarlo. Vamos a liberarnos de cualquier deuda que tengamos, en la medida de lo posible, si es que las tenemos. Pero si no las tenemos, no gastemos nuestro dinero antes de ganarlo. El segundo consejo es establecer un presupuesto. Y un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos para un lapso o periodo de tiempo. ¿Qué hacemos al establecer un presupuesto? Pues comparar los ingresos que tenemos en casa con los gastos y analizar si nuestros gastos están superando a nuestros ingresos. Hay que hacer ajustes con el fin de que nuestros recursos, de que nuestras finanzas no se vean afectadas y luego tengamos que caer en alguna deuda. El tercer consejo es que tenemos que aprender a ahorrar. Y el ahorro va más allá de abrir una cuenta bancaria. Nos referimos más bien a la capacidad que debemos de tener de pensar antes de abrir nuestra cartera para gastar. Y el último consejo es, paguemos honestamente el diezmo.
El pago del diezmo es un mandamiento que lleva una promesa, y si obedecemos, tendremos todo tipo de prosperidad en la tierra. Y este bienestar del que Dios habla en Malaquías 3:10 es algo más que bienes materiales. No solo bienes materiales, incluye también el gozar de salud y progreso espiritual. Así que uno de los consejos prácticos es que paguemos honestamente, que seamos fieles con nuestros diezmos al Señor. Como dice la Escritura, que traigamos todos los diezmos al alfolí. Así que es un deber y un privilegio para nosotros participar en el sostenimiento de la obra del Señor con nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Debemos estar agradecidos con Dios por permitirnos, por darnos la oportunidad de poder engrandecer su reino colaborando con los recursos financieros que Él mismo nos ha dado, que le pertenecen y que ha puesto bajo nuestro cuidado. No debemos dejar que el egoísmo nos domine y nos ciegue a tal punto de quedarnos con lo que no nos corresponde. Como administradores, sigamos el ejemplo de Pablo, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres.